3 relatos escalofriantes reales, misterios embrujados revelados en episodio 170. Ana Mendoza llegó a casa tras un largo turno en el hospital, la oscuridad de la noche era palpable. Al abrir la puerta, el silencio le rozó la piel como un aliento helado. Sus hijos, Valentina y Diego, ya dormían, pero algo en el aire parecía diferente, un susurro que la hacía sentir inquieta. Esa noche, las risas lejanas retumbaban como ecos de un pasado sombrío, y un escalofrío recorrió su columna al pensar que tal vez eran solo imaginaciones suyas. Pero en el fondo, sabía que no era el único misterio de la noche. Nuevo en el vecindario, don Roberto era una sombra que constantemente observaba desde su ventana, siempre con su sonrisa extraña, su mirada profunda y fría, mientras Ana trataba de dejar atrás el cansancio. La abuela contaba historias antiguas a los niños. La Llorona y el Charro Negro eran sus favoritos, advirtiéndoles de peligros que acechaban en la oscuridad. Pero aquel día, las advertencias sonaban distintas, como un eco que reflejaba el estado de alerta que crecía en Ana. Una noche, el viento azotó las ventanas y un crujido rompió el silencio. Algo raro pasaba. Se asomó por la ventana y lo vio, don Roberto, de pie en la oscuridad, su rostro iluminado por la tenue luz de la luna, observando. Ana sintió que su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo resonar en sus oídos. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Por qué no se movía? Había algo perturbador en su quietud, algo fuera de lugar que le hizo desear encerrar a sus hijos en un abrazo protector. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que los días pasaban, la tensión aumentaba. Las risas de Valentina y Diego se mezclaban con unas sombras que parecían perseguirlos. Un día, Diego no regresó de la escuela. Ana, desesperada, corrió hacia la comisaría, pero su súplica fue recibida con indiferencia. Solo es un niño que se habrá ido a jugar, le dijeron, como si ella no estuviera viviendo una pesadilla real. Se sintió impotente, con la presión creciendo en su pecho. Sabía que debía hacer algo, que no podía dejar que el miedo la dominara. A esa hora, incluso el aire parecía cargado, cada susurro del viento traía consigo ecos de advertencias. No sabía si solo eran leyendas, pero los relatos de su abuela se apoderaron de su mente. Las sombras se movían más cerca, cada esquina del vecindario comenzaba a cobrar vida, miradas furtivas que la hacían sentir como si la vigilaran. Aquella noche, enfrentó a don Roberto. Él sonrió, pero no había calidez en esa mueca. Hay cosas que deberías dejar de buscar, Ana, dijo, sus palabras danzando en el aire como un veneno. Ana sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo, el terror la envolvió mientras se preguntaba si había algo más en el nuevo vecino, algo oscuro que podía costarle lo que más amaba. No solo luchaba por encontrarlo, sino por la vida de su familia, atrapada en un juego del que no podía escapar. Mientras el cielo se oscurecía, con cada sombra que avanzaba, parecía ganar vida propia. ¿Lograría desentrañar el enigma de don Roberto antes de llegar a perderlo todo? Ana se despertó de un sueño inquieto. En su mente, imágenes de Diego perduraban como cicatrices, un rastro de angustia que no desaparecía. Se levantó, el sonido de la casa en silencio la hizo temer por sus hijos. Caminó por el pasillo, el eco de sus pasos resonaba como un presagio. Cuando llegó a la habitación de Valentina, la niña yacía en su cama, el rostro tranquilo en contraste con la tormenta de pensamientos de su madre. Una risa lejana se filtró por la ventana entreabierta, arrastrando consigo el viento helado de la noche. Ana frunció el ceño. Su abuela había advertido sobre aquellos ecos que reverberaban en la oscuridad, pero nunca pensó que podría experimentarlos. Se acercó a la ventana, tratando de identificar la fuente de aquella risa, pero todo lo que vio fue la calle vacía, iluminada a medias por la luna. Decidida, tomó su teléfono y comenzó a investigar sobre don Roberto.
Su inquietante presencia había desencadenado un torrente de miedo en ella, necesitaba respuestas. Quizás algo en su pasado pudiera arrojar luz a su extraño comportamiento. Pero no encontró nada concreto. Sin embargo, una nota perdida en el horizonte de la Internet la atrapó, historias sobre desapariciones de niños en el vecindario, todas relacionadas con un hombre que encajaba perfectamente en la descripción de don Roberto. De repente, el sonido de un golpe sordo interrumpió sus pensamientos. Ana giró rápidamente, el corazón martillándole el pecho. Venía de la entrada. Con nerviosismo, se acercó a la puerta principal, preguntándose qué o quién podría estar ahí. La luz del pasillo parpadeó y, justo en ese momento, la puerta se abrió de par en par, dejando entrar un aire helado y una sombra más oscura que la noche. Fue don Roberto, de pie, con su sonrisa inquietante. «Buscabas respuestas, Ana», dijo, su voz bajo y suave como la bruma. «Quizás sea el momento de que lo sepas todo». Ana sintió el terror apoderarse de su cuerpo, una presión en su pecho que casi la hizo caer. «¿Dónde está mi hijo?». La pregunta brotó de sus labios como una súplica. Don Roberto, sin inmutarse, extendió una mano hacia ella, indicando que no debía temer. «Tu hijo es especial, Ana. Greater than you can imagine». Sus ojos brillarían por un momento, y Ana sintió que algo oscuro se cernía sobre su familia, como una tormenta inminente. Desesperada, buscó en su mente una forma de escapar de esa conversación. Pero lo que don Roberto reveló después, la hizo temblar. Los niños como él son muy buscados. Hay fuerzas que desean usarlos, y tú eres la clave que puede liberarlos. Cada palabra era un cuchillo que se enterraba más en su conciencia. Ana sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor, tratando de asimilar lo que escuchaba. Se le ocurrió que quizás Diego había encontrado algo que había atraído la atención de don Roberto y otros, tal vez fueran esos juegos oscuros que tanto temía. Pero antes de que pudiera formular una respuesta más, un alarido lejano cortó el aire, una voz familiar suya, un lamento desgarrador que heló su sangre. «Mamá». Sin pensarlo dos veces, Ana corrió hacia el sonido, dejando atrás a don Roberto. Cada paso que daba parecía retumbar, como si el suelo mismo rechazara su movimiento, alimentando una sensación de peligro inminente. Cuando llegó al cuarto de Valentina, la escena que vio la paralizó. La niña no estaba. En su lugar, había una figura encapuchada, de pie junto a la ventana. «¿Dónde está mi hija?», gritó Ana, mientras temores impensables brotaban en su mente. La figura se volvió lentamente, revelando un rostro que lo era todo menos humano, con ojos ávidos y una sonrisa que prometía la perdición. Las sombras danzaban en la habitación, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció con un eco de risa. Fue entonces cuando comprendió que lo que había comenzado como misterios del vecindario se había transformado en una cacería que tenía la vida de sus hijos como prenda. Desesperada, Ana miró el vacío y sintió que el aire se le escapaba. ¿Cómo podría enfrentarse a esta oscuridad que parecía devorar todo a su paso? Y, en el fondo de su ser, algo comenzó a despertar. Había secretos en sus propias raíces que jamás había imaginado que la llevarían a esta situación. Comenzó a buscar respuestas a los gritos de su hija, incluso si eso significaba adentrarse en un mundo del que había intentado alejarse. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad y salvar a sus hijos antes de que fuera demasiado tarde, o sería arrastrada por las sombras que se ciernen sobre ella? Mientras el sol asomaba tímidamente en el horizonte, Ana supo que su lucha apenas comenzaba. La habitación estaba impregnada de un silencio sepulcral, solo interrumpido por el vaivén helado de la brisa que entraba por la ventana abierta. Ana, con el corazón desbocado, trató de encontrar sentido a la horrible desaparición de su hija. La figura encapuchada había desaparecido con la misma facilidad con la que el miedo se apoderaba de su mente. Se arrodilló, los ojos abiertos como platos, buscando en cada rincón de aquel cuarto la pista que la llevara a Valentina. «¿Dónde te encuentras, hija?», murmuró, sintiendo que las paredes respondían a su angustia con ecos de fragmentos lejanos, risas burlonas que parecían reírse de su sufrimiento, mientras la oscuridad la envolvía. El pasado vino a su mente como un torrente, las historias antiguas de su abuela sobre criaturas que se llevaban a los niños, los ojos de don Roberto brillando como faros advertidos, todo se entrelazaba.
Ana sintió que un grito desgarrador resonaba en su interior y se obligó a seguir adelante. No podía dejar que el horror la venciera. Su única opción era buscarla, encontrar respuestas, enfrentarse a la sombra que se cernía sobre su hogar. Bajó rápidamente las escaleras, la luz de la mañana comenzaba a filtrarse entre las nubes, pero la frialdad de la noche aún permanecía en su piel. Al llegar a la sala, Ana notó que en la mesa estaban esparcidos papeles y fotos de niños desaparecidos. Cada rostro era un recordatorio palpable de lo que podía perder. Ella misma había formado parte de esa comunidad, había colocado sonrisas en el calendario, pero ahora reconocía el peligro que acechaba desde la oscuridad. De repente, un sonido agudo y retumbante reverberó en la casa, y el corazón le dio un vuelco. Era el teléfono. Corrió hacia la cocina, donde había dejado su celular. El nombre que apareció en la pantalla hizo que se le helara la sangre, era la abuela. ¿Qué podía querer ahora? Ana. Escúchame con atención, dijo la voz temblorosa al otro lado. No confíes en don Roberto. Hay cosas que nunca te conté, verdades sobre nuestra familia, sobre los sueños, pero en ese instante, la conversación se interrumpió repentinamente. Un crujido proveniente del pasillo hizo que Ana se estremeciera. Su mente regresó a la figura encapuchada y al eco de las risas. Sintió un frío glacial expandiéndose en su pecho. ¿Qué había hecho para merecer esto? En su corazón, un ligero resplandor de valentía comenzó a chisporrotear. Sobreponiéndose a su miedo, decidió que no se permitiría renunciar a la esperanza. Tomó un respiro profundo y comenzó a recitar en voz alta las viejas enseñanzas de su abuela, esas que hablaban de la luz que podría ahuyentar a la oscuridad. Cada palabra reverberaba en las paredes, llenando el aire con una energía casi palpable. Al finalizar su rezo, un golpe más sonó, esta vez en la puerta principal. Sin pensarlo, se acercó temblando, cada músculo de su cuerpo gritaba por no abrir. Pero la necesidad de defender a Valentina la empujó a seguir adelante. Abrió la puerta, y allí estaba don Roberto. La mueca burlona en su rostro había desaparecido, reemplazada por un semblante de preocupación genuina. Lo siento, Ana, no debía haberte dejado a solas. La oscuridad viene por lo que es suyo. Apenas terminó la frase, una sombra se alzó detrás de él. Los ojos de don Roberto se agrandaron con terror y Ana giró rápidamente la cabeza, el eco de una risa macabra resonó, y frente a ella se erguía la figura encapuchada, apunta hacia ella. Tu tiempo se ha acabado, Ana. No puedes escapar de tu destino, musitó mientras los ojos oscuros brillaban con una intensidad aterradora. Ana había entrado en un laberinto sin salida, y ahora, con la risa perturbadora de la figura resonando a su alrededor, se dio cuenta de que no solo su vida estaba en juego, sino también la de su hija. Listo para la verdad o la niebla del destino resultará ser demasiado densa para escapar. Todo se estaba oscureciendo, y pronto ella tendría que elegir. ¿Qué haría? La voz de su abuela resonó en su mente, nuestra sangre tiene poder. Pero también tiene un precio. Con un grito ahogado, Ana se preparó para enfrentar la tormenta, sabiendo que el verdadero horror apenas empezaba. El aire se volvió aún más denso. Ana sintió como el terror se adueñaba de cada fibra de su ser. La figura encapuchada avanzaba, sus pasos resonaban como gritos ahogados a través del silencio. La bruma de la oscuridad la rodeaba, aplastante y fría. No. Déjala ir, gritó Ana, retrocediendo, sintiendo cómo las paredes la atrapaban. Don Roberto, paralizado, observaba con ojos de agonía, incapaz de actuar. La figura se detuvo, y un susurro helado emergió de su boca, como si las sombras mismas hablaran. Siempre ha sido así, Ana. El bosque recuerda. Y tú, como tu abuela, llevas el peso de una elección. Las palabras fluyeron como un eco lejano, profundo e inquietante, con un retumbar que se extendía por toda la sala. Ana sintió náuseas. La conexión con sus ancestros siempre había sido un secreto, una maldición. Por un momento, recordó el antiguo relicario que su abuela le había dejado, un objeto pequeño, pero lleno de poder. Decidida, se apresuró hacia el aparador, donde lo había guardado. Las manos temblorosas lo sacaron de su escondite. A medida que el oro del relicario brillaba, el ambiente a su alrededor parecía cambiar, como si la luz pudiera desafiar a las sombras.
¿Qué es eso? La figura encapuchada se detuvo, titubeando. Sus ojos, oscuros como abismos, se centraron en el objeto, revelando una mezcla de temor y furia. Es nuestra salvación, murmuró Ana mientras el relicario comenzaba a vibrar con una energía desconocida. La energía se sentía cálida, como el amor que había perdido, y su determinación creció. No tengo miedo. De repente, el rostro de la figura se acercó, y Ana sintió su aliento en su piel, frío y abrumador. El miedo es lo que alimenta lo que liberas, es lo que te consumirá, susurró, y la oscuridad se precipitó hacia ella. Ana apretó el relicario con fuerza. Al abrirse, una luz deslumbrante emanó, disolviendo la oscuridad a su alrededor. La risa macabra se convirtió en gritos de horror cuando la sombra se retiró, temblando. Pero la luz también reveló algo más, las imágenes de los niños desaparecidos flotaban en el aire, observando con ojos llenos de esperanza. No solo tu vida está en juego, sino la suya, reflexionó don Roberto, finalmente rompiendo su pasividad. Debemos enfrentarlos juntos. El corazón de Ana se aceleró, uniendo fuerzas con él, pero no había tiempo para titubear. La figura encapuchada se movía una vez más, susurrando amenazas mientras la luz del relicario refulgía. Las verdades de tu familia son más oscuras de lo que imaginan y están conectadas a la pérdida de cada niño. Te enfrentaré, dijo Ana, su voz resonando con la fuerza que le otorgaba el relicario. Mientras la figura alzaba su mano, listas para atacar, Ana se lanzó hacia adelante, utilizando el relicario como una espada de luz. El impacto fue como un trueno, y la sala reverberó, la figura retrocedió, su capucha cayendo, revelando un rostro que no era más que un vacío, un reflejo de las almas que había devorado. La risa se convirtió en un grito desgarrador, y con cada paso adelante de Ana, la luz lo devoraba todo. Un grito resonó de fondo, pero al momento de escuchar la voz de Valentina llamando mamá, la desesperación se transformó en energía pura. Ana sabía que no podía ceder. Enfrentar la verdad de su historia era la única salida, y el camino a seguir parecía claro. Sin embargo, justo cuando el recuerdo de su hija la llenaba de esperanza, un eco sombrío retumbó en la mente de Ana. El precio de la verdad es más alto de lo que piensas. El relicario, aún brillando, comenzó a agitarse y a emitir un sonido ominoso. Ana sintió un sudor frío recorrer su frente. ¿Declararía la guerra a esta sombra, o la verdad misma la llevaría a su ruina? Mientras la fuerza de su abuela la guiaba, se dio cuenta, la lucha apenas comenzaba, y así, se preparó para lo inevitable, a un paso de conocer la verdad que había estado buscando, pero temiendo, por tanto tiempo. Ana sintió que el aire se volvía más denso. El relicario vibraba en sus manos, como si respondiera al terror que la rodeaba. Las paredes parecían cerrarse, la sombra de la figura encapuchada lanzaba tentáculos oscuros que rasguñaban su determinación. No tienes poder sobre mí, gritó, empapada en coraje. La figura reaccionó, estremeciéndose, como si el brillo del relicario hubiera tocado una herida secreta. La luz resonaba en la sala, revelando imágenes distorsionadas de los niños perdidos, sus rostros de angustia flotando como recordatorios de una culpa olvidada. Por ellos murmuró Ana, dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario. ¿Crees que puedes salvarlos?, rió la figura, una risa que era más susurro que sonido. El eco reverberaba en la habitación, trayendo consigo un frío que caló hasta los huesos. Eres parte de esto, Ana. Eres la elegida, pero también el sacrificio. A cada palabra, Ana sentía que el relicario se tornaba más pesado, como si ese antiguo objeto exigiera algo más que fe. No. No te pertenezco. Las palabras sonaron con fuerza, y el relicario comenzó a brillar intensamente. De repente, la sala se iluminó en un destello, y Ana vio a Valentina de pie al otro lado de la habitación. Sus ojos brillaban con lágrimas y terror. Mamá, gritó, extendiendo los brazos. El mundo pareció detenerse por un instante. Don Roberto, infundido con una nueva energía, tomó la mano de Ana. Debemos cerrar la brecha, Ana. La figura es más que un enemigo, es el eco de nuestra historia, un recuerdo de la culpa que llevamos. Pero también representa lo que podemos cambiar. Ana miraba a su hija, sintiendo como el amor le atravesaba el corazón, como el sol después de días de tormenta. Juntas.
Así será, dijo descubriendo la fuerza dentro de ella. El relicario chisporroteaba. Las imágenes de los niños desaparecidos ahora miraban a Ana, sus pequeños rostros llenos de esperanza. Ella sabía que debía hacer algo, ¿pero qué? La figura encapuchada, parece haberlo adivinado. ¿Qué pasaría si no solo se te pidiera tu vida, sino el sacrificio de tu amor? La voz resonó, y el aire se volvió aún más helado. Tu hija, por todas esas almas un precio que no podrás pagar. Ana sintió un nudo en el estómago. Nunca te daré a Valentina. La determinación era clara, pero el miedo la devoraba por dentro. La figura sonrió, una sonrisa que helaba su sangre. El sacrificio es la única salida. Ana sin pensar, corrió hacia Valentina, el relicario brillando en sus manos. Pero la sombra no se lo permitiría. Se abalanzó, extendiendo sombras que parecían tratar de envolver a la niña. «Detente», gritó Ana, levantando el relicario hacia la oscuridad, su fe iluminando el camino. Un estallido de luz dividió la sala, la oscuridad retrocedió, pero en el brillo, vislumbró algo que hizo que su corazón se detuviera. Los rostros de los niños estaban más nítidos ahora, y la figura se transformó en algo más. Una mujer de cabello largo y enredado, máscaras de dolor reflejadas en su rostro. Soy la sombra de tu familia, el eco de decisiones pasadas. Tu abuela me retuvo, pero el ciclo no ha terminado. La imagen se desvaneció nuevamente, y Ana supo que el tiempo se agotaba. Todo está conectado, musitó, comprendiendo su papel en esta historia. Pero una pregunta atormentaba su mente: ¿sería capaz de romper el ciclo y salvar a Valentina sin perderla a ella misma? Mientras el resto de la sala empezaba a crujir y las luces parpadeaban, Ana cerró los ojos, convocando todo su coraje. Pero la voz resonó nuevamente, impregnada de angustia. La verdad duele, Ana. En un instante, el relicario comenzó a vibrar violentamente y la sala se oscureció, como si estuvieran atrapados en un gran vórtice. Ana supo que se acercaba a una revelación, pero el eco de una pregunta aterradora latía en su corazón: ¿qué verdad tendría que enfrentar y, más importante aún, qué precio estaría dispuesta a pagar? La oscuridad los rodeó nuevamente, y Ana, con el relicario firme en sus manos, se preparó para lo que estaba por venir. La lucha por su vida apenas comenzaba, y mientras el viento aullaba, supo que no todos saldrían ilesos de esta noche. La oscuridad se cerró a su alrededor como un abrigo pesado. Ana podía sentir el latido frenético de su corazón resonar en sus oídos, cada golpe una advertencia de que el tiempo se desvanecía. En medio de la penumbra, el relicario en su mano parecía guiarla, pulsando con una energía que prometía respuestas, pero también un profundo horror. ¿Qué es esta verdad?, susurró Ana, sus labios apenas moviéndose. En ese instante, la sala estalló en un espectáculo de luces y sombras. Cada rincón parecía cobrar vida, distorsionándose, arrastrando la forma de Valentina con ella. La risa de la figura encapuchada reverberó, desmoronándose como una tormenta arrasadora. Tu abuela, tosqueando con el dolor de las almas perdidas, continuó la mujer, sus palabras deslizándose entre los ecos. Ella sabía que la marca de la culpa se transmitía. Por eso me invocó para mantener a raya a los que no fueron salvados. Ana luchaba por respirar. No quiero ser parte de esto. No puedo permitir que mi hija pague el precio de las decisiones de otros. Con una determinación férrea, levantó el relicario más arriba, iluminando la sala con su brillo. ¿Qué harás, Ana? La figura se acercó, sus ojos, dos agujeros oscuros que parecían devorar la luz. El sacrificio es inevitable y lo has de aceptar. Elige ahora. Los gritos de los niños perdidos resonaron por toda la habitación, un coro angustiado que perforaba su alma. Ana cerró los ojos, recordando los momentos felices con Valentina. Cada risa compartida, cada abrazo, cada cuento antes de dormir. No puedo dejar que el pasado dicte nuestro futuro, murmuró, aferrándose al relicario. Eres un engranaje en esta máquina infernal, siguió la sombra, sus dedos extendiéndose como serpientes enroscándose en el aire. Tu familia siempre ha estado condenada y tú eres la siguiente. Su voz resonaba con la promesa de un destino oscuro. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, una vorágine de tiempo y espacio desenfrenada.
Imágenes de horror y tristeza danzaban ante sus ojos, su abuela, la sombra, influenciando decisiones familiares. La fase de una maldición eterna, un ciclo sin fin. Pero algo en su interior ardía, su amor por Valentina hacía eco de una resistencia feroz. No, gritó, sintiendo el relicario electrificarse, una luz intensa arrojándose sobre la sombra. Pero la figura siguió acercándose, como si ese resplandor no la afectara. Toda decisión trae consecuencias. ¿Por qué luchar, cuando el dolor siempre volverá a ti? El relicario iluminó la oscuridad, revelando una puerta en el fondo de la sala, una salida que parecía llamarla. Ana miró a Valentina, su hija se mantenía firme a su lado, los ojos fijos en su madre. Juntas, siempre juntas, dijo Ana, su voz temblando con el peso de la promesa. Entonces, exclamó la sombra, será el momento de un sacrificio aún más grande. Su risa se convirtió en un grito aterrador que golpeó a Ana como una ola helada. El aire se volvió denso, el tiempo parecía girar a su alrededor. La figura extendió su mano, lista para reclamar lo que quería. Ana, tomando la decisión más difícil de su vida, sintió una conexión profunda con el relicario. Estoy lista para enfrentar la verdad. Estoy lista para romper el ciclo. Cuando pronunció esas palabras, el relicario comenzó a vibrar con más intensidad, iluminando la sala en un resplandor incandescente. «Ana, ¿qué has hecho?», exclamó Valentina, con ojos desbordantes de miedo y asombro, y en ese momento, el suelo se abrió bajo sus pies, y la figura fue absorbida por un torbellino de luz que parecía devorar la oscuridad. Mientras Ana y Valentina comenzaban a caer en el abismo, un pensamiento atravesó la mente de Ana: luchar por mi hija, pero a costa de mi propia existencia. ¿Qué precio estoy dispuesta a pagar? La pregunta resonó en el aire, mientras la oscuridad las engullía por completo. Y en el instante en que tocaron el fondo, la luz se extinguió, y todo se sumió en un silencio absoluto. La familia de Ana había pagado un precio muy elevado. Eran ellas las siguientes en esa línea. ¿Oscura? La lucha había comenzado. Ana y Valentina cayeron en la oscuridad, como si fueran atrapadas en una pesadilla interminable. Cuando finalmente aterrizaron, el golpe no fue suave. La tierra era fría y dura, y un dolor agudo recorrió la espalda de Ana. Se levantó con esfuerzo, su corazón aún latiendo con fuerza. Valentina se aferró a su mano, sus ojos asustados buscando consuelo en su madre. El aire era diferente aquí, no solo frío, sino también tóxico, como si las sombras mismas respiraran en ese lugar prohibido. Un eco lejano de risas infantiles hizo que la piel de Ana se erizara. «Valentina, ¿escuchas eso?», susurró, apenas capaz de discernir la verdad. Su hija asintió, sus labios temblando. Ambas sabían que no estaban solas. Un ligero brillo se filtró a través de la oscuridad, y Ana llevó sus manos frente a su rostro, tratando de ver más allá de esa negrura opresora. Los contornos de una forma se dibujaron lentamente: una habitación desgastada, llena de retratos polvorientos y muebles cubiertos por sábanas blancas. No era el hogar que recordaba, sino uno que parecía abrazar el miedo. «Esto es diferente», murmuró Ana, sus pies deslizándose sobre el suelo de madera, crujiente como si murmurara secretos olvidados. La figura encapuchada, que antes había sido tan poderosa, estaba ausente, pero su presencia era tangible, como una sombra que se proyectaba bajo la luz de una vela. «Mamá, ¿dónde estamos?». La voz de Valentina interrumpió el denso silencio, y Ana sintió el pánico envolverse a su alrededor como una serpiente ansiosa. «No lo sé, cariño. Pero necesitamos encontrar una salida». Gritidos lejanos resonaron, escalofríos escalaban por la columna de Ana. La sombra de la figura encapuchada parecía bailar en sus pensamientos, recordándole que la maldad no había sido exorcizada, solo contenida. Con cada paso que daban, la sensación de una presencia espectral las rodeaba, observándolas, acechándolas. Ana arrastró a Valentina hacia un pasillo. Las paredes estaban cubiertas de manchas que parecían moho, pero a veces se movían, casi como si vivieran. La mente de Ana se llenaba de terror. Si no lograban salir de allí, ¿qué sería de ellas? De repente, una puerta se abrió de golpe, y una explosión de luz las abrumó. Era una sala similar, pero en el centro había un espejo enorme, cubierto de un velo de polvo.
Ana se acercó, hipnotizada. Al ver su reflejo, notó que su imagen parecía cambiar, mostrando un rostro anciano, lleno de tristeza y desesperación. Era su abuela. ¿Qué estás buscando, Ana? La voz resonó, profunda y temblorosa, llenando el espacio con ecos atormentados. La figura en el espejo era inquietante, como un afluente de memorias. Tu familia siempre fue atraída a la oscuridad, y ahora tú eliges tu destino. El brillo del relicario en su mano comenzó a parpadear, respondiendo a la aparición. No quiero esto. Estoy aquí para romper el ciclo, gritó Ana, su voz resonando con un eco desafiante. Pero el poder del espejo parecía envolverla como un abrazo mortal. Mientras esta historia siga, cada intento de liberación solo traerá más oscuridad a quienes amas, la voz continuó, sus palabras enredándose con el aire pesado. Valentina pagará el precio por tus decisiones. El corazón de Ana se detuvo. Valentina. Su hija, con un puñetazo de terror, se dio la vuelta, planeando huir, pero el camino se cerró a su paso. Las sombras crecieron, atrapándolas. La desesperación hizo mella en su pecho. Ana tiró del relicario, sintiendo su energía vibrar intensamente. No dejaré que esto termine así. Justo cuando todo parecía perdido, un grito desgarrador resonó en la sala. No era solo el grito de Valentina, sino un eco de todos los niños atrapados, un lamento que atravesaba el tiempo. El espejo empezó a romperse, las piezas cayendo como lágrimas desgarradas. Ana giró, viendo una conexión entre los retazos del espejo roto y la oscuridad que las atacaba. Valentina, gritó, extendiendo su mano. En ese instante, el relicario brilló como nunca antes, emitiendo una luz intensa que comenzó a dispersar la negrura. Las sombras comenzaron a retroceder, pero antes de que pudieran escapar del abrazo helado de la pesadilla, una voz retumbó con fuerza al otro lado del espejo destrozado. ¿Lo lograrás, Ana? ¿O quedarás atrapada para siempre? La pregunta resonó en su mente mientras la oscuridad seguía desgarrándose. Con el corazón en la mano, supo que cada decisión contaba y que la lucha solo había comenzado. El abismo del espejo resplandecía, invitando o amenazando a cruzar al otro lado. ¿Podrían salir? ¿O estaban destinadas a convertirse en parte de la tragedia familiar que había perseguido a su linaje? La luz del relicario continuó brillando con una intensidad casi palpable, como si estuviera vivo, iluminando las facciones angustiadas de Ana y Valentina. La bruma oscura que las rodeaba comenzó a disiparse, pero el eco de la voz ominosa resonaba en su mente, atándolas a un destino incierto. Ana se agachó, apretando la mano de Valentina con fuerza. No estamos solas, cariño. Hay un camino, dijo, su voz temblando pero llena de determinación. Observó cómo las sombras se moldeaban y retorcían, como si tuvieran vida propia, intentando regresar a su forma original. La desesperación resonaba en el fondo de la habitación, donde la luz aún luchaba contra la oscuridad. Incluso si rompemos este ciclo, ¿qué sucederá después? Valentina, con lágrimas en los ojos, cuestionó, sus pequeños puños apretados a los lados. No lo sé. Pero no puedo permitir que la historia se repita, gritó Ana, sabiendo que si se quedaban paradas allí, el destino ya estaba escrito. Con un paso decidido, tiró de su hija hacia el espejo destrozado, sus fragmentos reflejando pesadillas y recuerdos rotos. Entre esos retazos, alcanzó a distinguir miradas suplicantes de otros niños, rostros pálidos que parecían perderse en un bucle de tristeza eterna. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, pero sin vacilar, Ana forzó su mirada hacia el vidrio quebrado. Lucharemos por ellos, exclamó, respirando hondo. Fue entonces que un vórtice de venganza y anhelos reprimidos surgió del espejo, envolviendo la sala en un torbellino de sombras que parecían buscar devorar su determinación. «¡Corre!», gritó Ana. Sintió que el relicario pulsaba contra su pecho y, sin poder controlar su impulso, se lanzó hacia el espejo. Valentina la siguió, manteniendo la mano de su madre con desesperación. Las sombras intentaron atraparlas, las manos espectrales tratando de aferrarse a sus vestidos, pero la luz del relicario brillaba con más fuerza, un faro de esperanza en medio de la noche. De repente, en el último segundo, Ana dejó caer el relicario hacia el interior del espejo.
Una explosión de luz estalló, y el cristal se fragmentó, lanzando chispas hacia todas direcciones. ¡Ana! Valentina gritó, pero no había tiempo para mirar atrás. Ana se giró justo a tiempo para ver cómo el espejo comenzaba a cerrarse, convirtiéndose en una grieta luminosa que se tragaba la oscuridad. Sin considerar las consecuencias, cerró los ojos y saltó. Al aterrizar, se sintió caída, no sobre el suelo, sino en un abismo blando que la abrazó como un manto. Abrió los ojos, y un paisaje familiar se desplegó ante ellas. Una jungla oscura cubría su alrededor, posiblemente un bosque en el que habían jugado alguna vez. Sin embargo, el aire aún estaba cargado de un miedo palpable. Mamá, la voz de Valentina era un hilo quebrado. Ana la miró y vio que su hija tenía el relicario en su mano. Pero no brillaba, estaba opaco, como si la esperanza se hubiera desvanecido con el último eco del espejo. Estamos a salvo, murmuró Valentina, sus ojos grandes mirándole con una mezcla de miedo y despreocupación. Ana se percató ofuscadamente que, al mirar alrededor, no estaban solas. De entre los árboles, figuras familiares emergían, sus rostros marcados por el sufrimiento y la desesperación. Eran los recuerdos de aquellos que habían perdido, atrapando a Ana en un nuevo ciclo de terror. Valentina, corre, gritó Ana, su voz resonante y otra vez llena de urgencia. Pero antes de que pudieran dar un solo paso, las sombras se agruparon, formando un bulto oscuro que parecía devorar la luz que aún quedaba. Ana sintió el terror apretando su pecho. Una risa fría flotó en el aire, y la sombra tomó forma, la figura encapuchada ahora visible entre los árboles. Pensaste que podrías escapar, dijo la figura, su voz llena de burlas. El juego ha cambiado. ¿Estás lista para la verdadera prueba? El rostro de Ana se endureció en determinación. No dejaré que tú o tus sombras nos atrapen de nuevo. La figura sonrió, y el eco de su risa llenó la selva, mientras nuevas sombras comenzaban a rodearlas. En ese momento, Ana comprendió que la lucha estaba lejos de haber terminado. Esto es solo el comienzo, murmuró Ana, apretando la mano de Valentina con más fuerza, preparándose para enfrentar lo que estaba por venir. La sombra se acercó, deslizándose entre los árboles, convirtiéndose en un espectro grotesco que reflejaba sus peores miedos. Ana y Valentina, paralizadas por el horror, podían sentir cómo la oscuridad se expandía a su alrededor, llenando el aire con una presión asfixiante. La risa burlona resonaba, retumbando en sus cabezas, provocando que sus corazones latieran con fuerza. ¿Recuerdas a los que dejaste atrás?, preguntó la figura encapuchada, su voz un susurro cegado por el viento. Son parte del precio que debes pagar. Ana luchó por contener el llanto, apretó la mano de Valentina aún más fuerte, pero sentía que la desesperanza comenzaba a abrirse camino en su pecho. Uno tras otro, los rostros de los niños perdidos surgieron en su mente. Cada uno había sido una risa, una promesa, una vida que se apagó en la oscuridad. No te escucho, gritó Ana, su voz resonando con rabia. No te permitiremos que nos domine. Con esa determinación, comenzó a retroceder lentamente, tomando a Valentina de la mano. Pero la figura no lo permitiría, la oscuridad se movía como un mar agitado, creciendo, devorando lo que aún quedaba de luz. De repente, las sombras dieron un paso firme hacia ellas, como un ejército hambriento. Ana sintió su aliento helado en su piel. La figura encapuchada levantó una mano, y el aire se volvió denso, casi tangible. No se puede huir. Tienes que elegir, sacar a aquellos que amas o dejar que los recuerdos te consuman. El aire se volvió pesado, y Ana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Cada latido, cada inhalación, la instaba a entender la gravedad de la situación. La imagen del relicario, opaco y silencioso en la mano de Valentina, la volvió a detener. Mamá Valentina susurró. Debemos encontrar el relicario, cariño. Quizá aún haya una oportunidad. Ana miró a su alrededor, la selva se había transformado en un laberinto de sombras, un entorno familiar que ahora se tornaba hostil. La figura comenzó a reír de nuevo, burlándose de su desesperación. Ah, el relicario. La esperanza ilusoria. No puedes controlarlo. Es un ancla para tu dolor.
Las palabras de la figura parecidas a garras revueltas desgarrando el alma de Ana, quien de repente tuvo una idea. Valentina, escucha, comenzó, renegando del terror que las rodeaba. Con voz firme, sin pensarlo dos veces, recordó el momento en que decidieron saltar hacia el espejo. El poder no está en los objetos, sino en nosotros. No debemos olvidar a los que amamos, pero tampoco permitir que su sufrimiento nos paralice. La figura se detuvo por un momento, como si la idea de resistencia la sorprendiera. Pero de inmediato, su expresión se tornó aún más amenazante. La memoria es un laberinto, y con cada decisión, te perderás más. De repente, las sombras comenzaron a formar una esfera giratoria, envolviendo y apretando el espacio a su alrededor. Ana sabía que el tiempo corría. Valentina, hacia el centro de la luz, gritó, mientras se comenzaban a dispersar las sombras a su alrededor. Con cada paso que daban hacia el núcleo resplandeciente, más sombras intentaban separarlas. Ana sintió como el sudor frío le empapaba la frente mientras luchaba por mantener la dirección. Las risas burlonas resonaban como ecos en sus oídos, pero cada rayo de luz que alcanzaban parecía darle fuerzas. Mamá, tengo miedo. Valentina comenzó a temblar. Confía en mí, amor. Estamos juntas. De pronto, estalló un grito desgarrador entre los árboles, y Ana se detuvo en seco. Un rostro familiar, uno que creía perdido para siempre, apareció entre las sombras, un niño, pálido y demacrado, con ojos tristes que parecían suplicar ayuda. Ana, yo te necesito, gritó el niño, sus palabras atravesando las barreras del miedo. Ana sintió que su corazón se rompía. Valentina, corre hacia la luz. No mires atrás. Pero Valentina se detuvo, y su mirada se oscureció por la confusión. Las sombras se acercaban a gran velocidad. Mamá. La voz de Valentina resonó, mientras Ana se giraba a ver lo que sucedía. La figura encapuchada, ahora frágil, se acercó, mientras su eco resonaba en la jungla. El pasado no se puede borrar. La elección final se acerca. Ana se dio cuenta de que el tiempo se extinguía a su alrededor, y la desesperación se apoderó de ella. ¿Qué harás, Ana? ¿Sacrificarás a tu hija por un recuerdo? La figura prometía un sacrificio insidioso, mientras el miedo inundaba cada rincón de su mente. No, gritó Ana, y en un acto de valentía, abrazó a Valentina con mucha fuerza. Juntas haremos frente a este terror. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, pero ya no podían sostenerlas. La luz del centro comenzó a brillar con más fuerza, como si respondiera a su llamado. En ese momento, una voz profunda resonó en el aire. Elige tu camino. La segunda oportunidad se presenta, pero el costo será grave. Ana miró a su hija a los ojos. El brillo del miedo se había transformado en fortaleza. No estaban listas para rendirse. Con voluntad renovada, se lanzaron hacia el centro de la luz, sintiendo cómo la oscuridad intentaba atraparlas, pero sus cuerpos brillaban con una nueva energía. A medida que la luz se intensificaba, la figura encapuchada gritó, no es así como termina en un estallido. Todo se volvió blanco, y Ana sintió que todo se desvanecía. ¿Dónde estamos?, murmuró, su voz resonaba en la nada, mientras una nueva sombra se dibujaba frente a ellas. Con el corazón acelerado, enfrentaron la nueva oscuridad. ¿Sería aún más aterradora? La luz los envolvió como un manto cálido, pero pronto se tornó en un aire frío y opresivo que causaba escalofríos. Ana y Valentina se encontraron en un vacío intermedio, donde la oscuridad no parecía tener límites. El eco de risas infantiles resonaba, una melodía triste que se mezclaba con sus propios latidos. Se aferraron la una a la otra, sintiendo el peso de una lucha interminable y el peligro inminente al acecho. ¿Estás bien, mamá?, susurró Valentina, con un temblor en su voz. Ana la miró, tratando de infundirle coraje a través de su mirada, aunque el miedo acechaba en cada rincón de su corazón. Sí, amor. Juntas vamos a salir de aquí, dijo Ana, y aún en medio de la incertidumbre, un destello de determinación emanaba de su ser. Sin embargo, la oscuridad no se desvanecía. Esa presencia acechante, la figura encapuchada, latía en su mente. Siempre será parte de ti, Ana.
El ciclo es inevitable, incitaba la sombra, provocando que un nudo de angustia se formara en la garganta de Ana. Voy a romperlo, afirmó, sabiendo que la verdad ocultaba el camino hacia su liberación. Recordaba las historias de su abuela, las viejas enseñanzas que siempre advertían sobre el poder del amor y la valentía. La luz del relicario aún vibraba en su memoria, y con un susurro sonoro, ella lo invocó. La luz y el amor pueden cambiar nuestro destino, gritó, mientras el eco de su voz parecía romper las barreras del miedo. La oscuridad comenzó a crujir a su alrededor, pero la figura encapuchada no se dejaba amedrentar fácilmente. Tus palabras son un juego, Ana. La verdad que temes es más oscura de lo que puedes imaginar, insistió, los dedos extendidos como tentáculos. Pero Ana no se dio por vencida. Tenía que creer que, incluso en la noche más oscura, el amor era un faro. La sala comenzó a transformarse, y los contornos de la figura se desvanecían, mientras la bruma se disipaba lentamente, revelando recuerdos de infancia, risas y abrazos compartidos entre Ana y Valentina. Eran ecos de felicidad que rebotaban entre las sombras. Ven, dijo Ana, tomando la mano de Valentina. Sigamos esos recuerdos. Cada paso que daban era un acto de fe. La oscuridad intentaba atraparlas, pero los recuerdos que sustituían el temor pronto se convirtieron en su salvación. Nunca olvidaremos a los que hemos perdido, pero hoy elegimos vivir, elegir el amor sobre el miedo, declaró Ana, y con cada palabra, la sombra de la figura se encogía, debilitándose. La luz parecía filtrarse a través de los huecos, aumentando su intensidad. Finalmente, al frente, un portal se abrió como el amanecer que rompe la oscura noche. Era la salida que habían estado buscando, una luz que prometía el final de su sufrimiento. Ana se volvió hacia Valentina. Nos vamos. La afirmación no era solo una promesa, era una declaración de guerra contra la oscuridad. Las sombras aullaron, intentando atrapar a madre e hija en su fría red. Pero juntas avanzaron, sintiendo como el calor del amor se expandía entre ellas, como una renovación de vida. Con un último empujón, se lanzaron hacia la luz. Los ecos de risas y lamentos se desvanecieron en un grito apagado, y los dos cuerpos atravesaron el umbral del portal. Un destello deslumbrante estalló ante sus ojos, y un susurro de liberación las envolvió. Cayendo al suelo, Ana sintió el abrazo de la tierrae, un hogar. Abrió los ojos, y la luz del sol despertó el paisaje familiar de su vecindario. Un aire fresco y puro llenó sus pulmones. Valentina estuvo a su lado, con los ojos brillando de alivio y alegría. Lo logramos, susurró Ana, abrazando a su hija, que se aferró a ella con fuerza. El miedo se iba desvaneciendo lentamente, y la tierra que había estado impregnada de dolor ahora prometía sanación, pero una voz susurrante resonó en su mente. El precio siempre debe ser pagado. Ana temió mirar hacia atrás, sabiendo que la batalla interior no había terminado del todo. Pero al sentir la calidez de su hija a su lado, comprendió que su amor y su valentía podían desafiar incluso las sombras más profundas. Juntas, siempre, dijo Ana, apretando la mano de Valentina mientras miraban al horizonte. El ciclo había sido roto, las sombras se habían disuelto, y aunque el camino adelante aún sería incierto, sabían que el amor y la luz guiaban sus pasos. Y así, comenzaron una nueva vida, conscientes de que las cicatrices de su pasado siempre estarían presentes, pero mirando hacia un futuro lleno de esperanza, con el amor como su aliado más poderoso. Ahora es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y hace la diferencia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final y, por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.